del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra formación cristiana. Breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético. La segunda parte, lección 23, los mandamientos. Hoy vamos a ver la pregunta 124, siguiente de la lección 23. En la lección anterior hemos dicho que para salvarnos no basta estar bautizados y creer la verdadera fe, tenemos también que cumplir los mandamientos de la ley de Dios, los de la iglesia, y vivir en gracia de Dios. En efecto, Cristo dijo: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Bien, ahora vamos a ver cuáles son, yo pregunto, ustedes contestan, ¿sí? ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar el santo nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas. Honrar a padre y a madre. No matar. No fornicar. No hurtar. No levantar falsos testimonios ni mentir. No desear la mujer del prójimo. No codiciar las cosas ajenas. Entonces ve que Dios en su sabiduría sintetizó, podemos decir, en 10 palabras, 10 mandamientos, a todo lo que debemos hacer de bien y evitar el mal para salvarnos, ¿no? Ahora los mandamientos son 10. Los 3 primeros son para con Dios y los 7 siguientes para con el prójimo. Amar a Dios sobre las cosas, no tomar el santo nombre de Dios en vano, salvar las fiestas, domingos, días de guardar, esos son para con Dios. Ahora sí, uno cree en Dios, sigue el camino de Dios, ama a Dios, entonces, y escucha la voz de Dios, da culto a Dios cada domingo en la Santa Misa, por ejemplo, donde hay misa, claro, y bien, después ahí le enseñan cómo respetar, practicar, cumplir los 7 otros. Entonces, los 3 primeros somos somos la base, el cimiento, sí, de los 7 otros. Entonces vienen los 3 primeros mandamientos como base, después como 7 columnas, los otros mandamientos. Si usted quita Dios, ¿y qué valen los demás mandamientos? Nada, porque alguien no cree en Dios. El primer no hace ningún caso a los demás. Entonces, amar a Dios sobre las cosas, no tomar el santo nombre de Dios en vano, salvar las fiestas, son la base. Después viene el mandamiento cuarto. Inmediatamente después de Dios viene el de la familia. Honrar a padre y madre de la familia y educar bien a sus hijos. Entonces no es cualquier mandamiento. ¿Por qué? Porque después de Dios y con Dios debemos la vida a nuestro padre y madre. Entonces debemos amarlos, honrarlos, respetarlos, ayudarlos, obedecerles, hacer todo lo bien que podemos. Y los padres también tienen obligaciones de alimentar, corregir, educar, formar a sus hijos, alimentarlos, educarlos para que se salven, ¿no? Después hablaremos todo, vamos a explicar todo eso después, ¿sí? No matar, y bien no matar, respeta la vida. Después de honrar a la familia, defender la familia, y bien respeta la vida ajena. ¿Por qué? Porque el bien natural supremo de una persona, ¿qué es? Es la vida. Una persona muerta no queda nada, toda la vida, no matar. Ahora en el no matar hay derramar sangre inocente, aborto por ejemplo, borrachera, odio, rencor, droga, escándalo, todo esto en el no matar. No fornicar, y bien respetar el cuerpo ajeno y cuerpo de otra persona. Nadie tiene el derecho de unirse hombre con mujer o mujer con hombre sin bendición de Dios, contra el plan de Dios, porque el hombre y la mujer, es verdad, Dios los hizo, son 2 seres complementarios para unirse en amor, en caridad, fundar familia, educar hijos y continuar la creación de Dios cuando hay hijos. Ahora, el hecho, por ejemplo, de buscarse una mujer, pecar con ella y dejarla abandonada, esto no. ¿Por qué? Porque los dos en su intimidad se hacen uno. Entonces esto de buscar mujeres y mujeres que buscan hombres y hacer sus fechorías, después, pastillas y inyecciones y todas esas cosas, y bien, realmente es deshonrar su cuerpo. Entonces respetar el honor, el pudor de persona ajena, no fornicar. Después no hurtar. No es curioso, es maravilloso. No hurtar viene después, respetar los bienes ajenos.
Los bienes ajenos. Cada uno tiene que tener algo y uno debe respetar los bienes ajenos, no hurtar, no robar. Después dice respetar, ¿cómo se llama? Honor ajeno, no levantar falso testimonio ni mentir. Y después otra vez vuelve, no desear, ni siquiera. Ahora, los dos últimos mandamientos prohíbe los pecados de pensamiento. No matar, no fornicar, no hurtar, no falso testimonio, son de obra, ¿sí? de acción. Aquí de pensamiento. No desear la mujer del prójimo ni su esposo. ¿Por qué? Y porque cada quien tiene su esposo, su esposa y punto. No, eso no es un juego. Dios pone un orden. No desear la mujer del prójimo y no codiciar las cosas ajenas. Las cosas ajenas. ¿Qué dice en Éxodo acerca de esto? No dice, no desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de cuanto le pertenece. Hoy diría esto igual, y un poco añadimos, no deseas la casa del prójimo, ni su mujer, ni su novia, ni su trabajador, ni ese muchacha que trabaja con él, ni su buey, póngale su moto, su teléfono, su carro, ni su asno, ni su nada. Entonces el pueblo oía los truenos y el sonido de las trompetas, y vean las llamas de la montaña humeante, y atemorizados, llenos de pavor, se estaban lejos. Dijeron a Moisés, háblanos tú, y te escucharemos, pero no nos hable Dios, no muramos, etc. Respondió Moisés, si temáis que para probaros ha venido, no temáis, que para probaros ha venido Dios, para que tengáis siempre ante vuestros ojos su temor, y no pequéis. Entonces, cuando Dios dio las leyes, si pasaron cosas extraordinarias ahí en el monte Sinai. Entonces, 10 mandamientos dijimos, 3 para con Dios, 7 con el prójimo. Honrar padre y madre, defiende la familia. No matar, defiende la vida. No fornicar, defiende honor y cuerpo ajeno. No hurtar, respetar sus bienes. No levantar falso testimonio, respetar su honor y su vida también. Ahora, los dos últimos mandamientos dije, no desear la mujer del prójimo, no codiciar las cosas ajenas. Quita ahí hasta el deseo del pecado, fíjate. Hasta el deseo de apoderarse. No solamente prohíbe, sino ni desearlos. Ni desearlos. De hecho, nuestro Señor dice, el que se fija en una mujer codiciándola, con deseo, ya adulteró con ella, aunque esté 15 metros lejos de ella, ¿no? Entonces, cuidado, es algo importante. Ahora, ¿el pecado de deseo es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque el que en su corazón quiere hacer la cosa, si pudiera hacerla, ya pecó, ya peca. Entonces, frente a Dios, frente a la autoridad pública, civil, es el hecho que cuenta. Una persona puede tener odio a querer matar al otro, pero no se atreve, pero ya lo mató en su corazón. Bien, frente a la autoridad pública civil, no mató, que no hay problema. Pero frente a Dios, el hecho de haber tenido deseo malo, sea lo que es el deseo malo, bien, ya es pecado frente a Dios, ya se mató espiritualmente. Bien. Ahora, ¿quién dio los mandamientos de la ley de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios, el mismo Dios los dio a Moisés en el monte Sinai, y Jesucristo los confirmó en su evangelio. Entonces Dios mismo dio los mandamientos a Moisés en el monte Sinai, y Jesucristo los confirmó en su evangelio. De hecho, los mandamientos, cuidado, están escritos en el corazón de cada hombre. Se resumen en 2 palabras: hacer el bien, evitar el mal. Eso es la ley natural. Pero como los hombres perversos, pecadores, egoístas, hacen cosas, Dios los dio por escrito y Jesucristo los confirma. Los mandamientos están grabados, dije, en la conciencia de cada persona. Esto es la ley natural, que es hacer el bien, evitar el mal. Nadie puede cambiarla. Ahora, los mandamientos se reducen a 2. ¿A qué se reducen los mandamientos de la ley de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios se reducen al amor de Dios y al del prójimo. Entonces, finalmente, los mandamientos se reducen a 2: amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios.
Amar a Dios más que todo y amar al prójimo por amor de Dios, amar al prójimo como sí mismo. ¿Sí? Dar, por ejemplo, dar a las escuelas una educación sin Dios a la juventud es quitar el amor y el temor de Dios, el amor respecto al prójimo también. Los 10 mandamientos son el código de la civilización verdadera y de la felicidad real. Lo que necesita todo pueblo es el catecismo, donde puede aprender el camino del bien. Hoy la ideología liberal logró empapar todas las mentes y corazones y nos puso en un mundo relativista donde el bien y el mal dependen de cada individuo y de sus intereses. De ahí el relativismo y de ahí los problemas de la sociedad. Los problemas de la sociedad. De ahí nacen también tantos sufrimientos y lágrimas, tanto odio y rencor. Donde la fe está destruida, la caridad, la justicia, la paz y la seguridad también desaparecen. Entonces no es inocente todo esto. Donde la fe está destruida, la caridad, la justicia, la paz y la seguridad están también desaparecen. ¿Por qué un auténtico cristiano de la Iglesia Madre Católica, y también protestante en este caso, por qué no roba? ¿Por qué no adultera? ¿Por qué no fornica? ¿Por qué no se emborracha? ¿Por qué no aborta? ¿Por qué ayuda al prójimo? Y todo por la ley de Dios. Por la ley de Dios. Ahora quita la ley de Dios. Claro, hay hombre honrada también entre los no cristianos, incluso paganos. Ok, pero es poco. La masa en general va hasta la ruina. Entonces realmente es un gran dique para la moral pública y justicia en la sociedad el hecho de tener fe. Cuando no hay fe, realmente todo es posible para gente sin conciencia, sin temor de Dios, sin vergüenza, y de ahí la corrupción en todos los sentidos. Yo estoy absolutamente seguro, el 90% de los graves problemas de la sociedad actual vienen por la pérdida de la fe. ¿Por qué tantas mujeres abandonan su hogar? Por no tener fe, por el temor de Dios. ¿Por qué tantos hombres engañan a su esposo o abandonan a su esposa para ir otro? Lo mismo. ¿Por qué los hijos hoy ponen tú por tú frente a los papás y no hacen caso y lo siguen? ¿Y por qué no hay temor de Dios? No hay respeto de Dios. ¿Por qué tantos jóvenes, por ejemplo, fornican y después abortan? Y por no tener temor y amor de Dios. Ahora, entre cristianos, termino con esto. No es posible cumplir los mandamientos sin los sacramentos, sin la oración, sin la confesión, sin la comunión, sin el alejarse de las ocasiones del pecado. Entonces, por ejemplo, gente que se casa por la iglesia, después adiós, chao, nos vemos en 15 años, no vale esto, no funciona. ¿Por qué? Porque es imposible que un carro, aunque nuevo, te haga 500 kilómetros con un litro de gasolina. No, empujándolo. Y sobre todo cuando es montaña para subir, olvídalo. Entonces, sin sacramentos, sin comunión, sin confesión, sin oración, sin alejarse de las ocasiones, no funciona. No funciona. Por eso los que quieren casarse por la iglesia, después no rezan, no van a misa, no comulgan, no se confiesan, no funciona. Sin mí nada podéis. Así dijo Cristo. Entonces hace falta ser coherente, llevar una vida cristiana. Entonces en el caso sí, fe sí, mandamientos sí, sacramentos sí, oración sí. Y los 4 juntos sí funciona. En las lecciones siguientes vamos a ver uno por una hora, analizamos los mandamientos.